Bienvenidos a este nuevo episodio de Edificante y Romántico. Bienvenidos familia de Edificante y Romántico. Para nosotros es más que un placer estar aquí con cada uno de ustedes en un episodio más de su podcast Edificante y Romántico. Nos sentimos felices siempre. Hoy estamos bien acompañados, al igual que en todos los episodios que subimos acá. Nos encontramos con nuestra amiga psicóloga y terapeuta familiar, Esmeralis Martínez. Bienvenida, Esmeralis. Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí nuevamente para tratar estos temas tan importantes y tan edificantes, como le dice nuestro nombre, ¿verdad? Para toda nuestra audiencia. Eso es así. Yo le doy la bienvenida, pero que ya usted parte del equipo. Claro, yo soy de aquí. Señores, eso ya por protocolo. Ya. Exacto, va a llegar el tiempo donde yo no voy a decir que la invitada. Yo estoy diciendo así de que por protocolo, pero ya es Esmeralis de nosotros. Así es una de las panelistas de nuestro equipo. Y hoy tenemos un tema bien controversial, bien chulo, bien interesante, y es un tema que lo vemos en las iglesias, que trae a veces situaciones difíciles a la vida de muchas personas que pasan por situaciones en torno al tema de la salud mental que a veces no saben cómo resolver, ¿verdad que sí? Así es. Y el tema es rompiendo mitos en torno a la salud mental en la iglesia. Un tema súper importante. Wow. Rompiendo mitos en torno a la salud mental en la iglesia. Así es. Esmeralis, háblenos un poquito sobre eso. Hay una pregunta que yo quisiera como que hacerle como para iniciar. ¿Es pecado, es falta de fe ir donde un psicólogo, donde un terapeuta familiar como cristiano? Te voy a responder de la siguiente manera. Es como que tú me preguntes, ¿es pecado teniendo hipertensión arterial ir a un cardiólogo? ¿Es pecado teniendo un problema de diabetes ir donde un endocrinólogo? ¿Es pecado teniendo un problema gastrointestinal ir donde un gastroenterólogo? Bueno, no. Mi respuesta en base a esa pregunta sería no es pecado, porque los médicos fueron creados por Dios, pero tú sabes que en base a la salud mental, como no sé, por ejemplo, cuando tú te haces una herida en una mano, que se ve que tú estás botando sangre, llévala donde el médico, ¿verdad? O la diabetes, que tú te das un tequete, esa palabra está como muy fuera de lugar para este podcast. Te da una hipoglicemia, pero como estamos en República Dominicana, ¿verdad? Como se dice en el argot popular, te da un yello. Yo voy a decir exacto, yo voy a decir sirimba para acomodarlo mejor. En fin, la gente, hay que llevarlo donde un médico, pero como la salud mental es un órgano, que el cerebro, ¿verdad? Donde no se ve, como que la gente a veces lo toma como que es algo que no se puede ver, o que no se puede tocar, o que no se puede llegar ahí. Así es. Lo ve como algo diferente, no sé, por decirlo así. Te respondí de esa forma para poner a pensar a la persona, para que ellos empiecen a pensar en torno a este tema. Así como usted va al médico para tratar algunos temas físicos, así mismo es, porque así como el cuerpo se enferma, déjeme decirle que su mente también se enferma. El cerebro es el órgano que más trabaja, porque el cerebro es quien lleva información a todo el cuerpo. Para yo estar hablando aquí, el cerebro está enviando información a través de sus neuronas, ¿verdad? A mi boca, a mis cuerdas vocales, a que yo pueda articular palabras. Entonces, el cerebro no se cansa. Entonces, así como nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente también se enferma. O sea, que no es pecado que usted busque ayuda profesional. Pero déjame decirte que este tabú que hay en las iglesias no es desde ahora. Esto viene desde tiempos atrás. De tiempos pasados. Sí. Y no en todas las iglesias. Por ejemplo, yo le preguntaría a usted, ¿en cuáles iglesias más comúnmente se ve? Porque hay iglesias que a veces, yo conozco una iglesia donde el pastor es un psicólogo, esa es su profesión. Y terapeuta familiar. Yo como cristiano, yo soy licenciado en ciencias de la computación, pero yo quiero hacer un cursillo en terapia familiar, o no terapia, consejería sería la palabra, teología, etcétera, para prepararme en cuanto a este tema. Sí, cuando te hablo de la antigüedad, no estoy refiriéndome exactamente a las iglesias, sino que en la Edad Media, cuando se hablaba de una persona que tenía desequilibrio mental, se le atribuían a demonios, no siendo de la iglesia. En la antigüedad, cuando veían una persona que padecía alguna enfermedad mental, le decían, es un brujo, es una bruja, incluso los quemaban. Después, cuando pasa el tiempo, dicen, no, hay que abrirle la cabeza.
para que ese demonio salga. Y se llevaban a cabo estos procedimientos, las personas morían. La cabeza a una le abrían un hoyo en el cerebro, le rajaban la cabeza. Para que eso los de verdad, eso está en la historia. Sí, eso está en la historia. Eso está en la historia. Pero era un doctor el que le abría la cabeza. Los doctores en la antigüedad. Para ver si encontraban 2 cucarachas jugando basquetbol. Así es, cuando empezamos a estudiar la historia de la psicología, nos encontramos con esta historia. Ya después, porque los primeros psicólogos eran médicos, eran psiquiatras. Cuando empezaron a decir, espérate, aquí está pasando algo que no es meramente espiritual, aquí hay algo, empezaron a estudiar, entonces ahí es que se forma la primera escuela de la psicología en Alemania. Cuando empiezan a estudiar, que fue una psicología, la escuela experimental de psicología, empezaron a estudiar con monos, y se dieron cuenta que la conducta, que lo que nosotros reflejamos viene más allá de lo espiritual. Entonces ya ese mito viene de tiempos atrás y se ha quedado en las iglesias. Ok, eso quiere decir, por eso su respuesta al inicio, de que cuando hablamos de una persona que trata la salud mental, estamos hablando básicamente de un doctor. O sea, un psicólogo viene siendo un doctor de la mente, por llamarlo así. Exactamente, es un profesional de la conducta, de la salud mental. Porque en su principio, como usted me dice, eran doctores quien trabajaba, por eso le abrían la cabeza en ese tiempo, por esos mitos y esas situaciones. Ya después que la cosa fue avanzando, todo ha cambiado. Por ejemplo, yo, como le dije que me gusta esa rama, esa parte porque a veces uno como está en esto de edificante y romántico, ¿verdad? De que hablamos temas de matrimonio, temas edificantes y todo eso. A veces hay personas que se acercan a ti y te preguntan con una situación difícil y tú le das una respuesta desde el amor, ¿verdad? De que quisieras ayudar a esa persona en la situación que se encuentra, pero quisieras como verdaderamente conocer por qué se dan este tipo de situaciones. Y llamé a una universidad porque quiero prepararme en la parte de terapia familiar o consejería familiar. Y cuando hablé específicamente de terapia familiar, me dijeron que tengo que hacer una carrera de psicología. Eso quiere decir que tengo que estudiar cómo funciona la mente y todo esto. Exactamente, porque tú vas a trabajar con personas, aunque sea familia, tú vas a trabajar situaciones que marcan las emociones, el comportamiento y todo eso, hay que tener una base. Excelente. Bueno, en base a eso, ya sabemos que no es pecado, o sea, no hemos mencionado la Biblia, porque no hay ningún versículo bíblico ni que lo prohíba, ¿verdad que sí? No lo hay. No lo hay, por eso no podemos citar la Biblia, tal vez. Sí podemos mencionar casos de personas que pasaron por situaciones difíciles. En este caso, la pregunta que le voy a hacer, ¿es pecado sufrir depresión como cristiano? Porque a veces, cuando una persona, yo he visto personas, básicamente una gente en depresión echándole boche. ¡Sal de esa situación en la que te encuentras! Así es, levántate de ahí, levántate como de ahí, que coge ánimo. No poniéndose en lugar del otro, tal vez intentando conocer qué es lo que está pasando más allá, ¿verdad que sí? Sino como que atacando a las personas. Entonces, ¿es pecado sufrir depresión? No es pecado porque es una enfermedad. O sea, la depresión. Las personas no piden tener depresión. La depresión es una enfermedad mental. Y déjame decirte que es más orgánica y física que psicológica. Lo que pasa es que las manifestaciones también son parte de las emociones. Cuando nosotros hablamos de depresión, incluso si nosotros buscamos el cerebro de un depresivo, vemos que hay una diferencia del que sufre depresión a una persona que no tenga depresión. Nosotros vemos una disminución en una imagen, porque se le manda a hacer sus imágenes cuando lo está trabajando un neurólogo, un psiquiatra y un psicólogo. Entonces, ¿qué hace el psiquiatra? El psiquiatra lo que hace es... ¿Usted me podría dar la diferencia, si usted quiere termine su idea, entre psiquiatra y psicólogo? Que hay muchas personas que a veces no conocen la diferencia entre uno y otro. Sí, te la voy a dar ahora, cuando termine la idea. Sí. Cuando nosotros vemos el cerebro de una persona que padece depresión, y claro, para que la gente sepa que la depresión es un trastorno psicológico que se caracteriza por una disminución en el deseo o en el ánimo de hacer las cosas cotidianas. Una persona que tiene una tristeza profunda, una persona que puede tener disminución en el sueño, alteraciones en el sueño, puede ser que duerma mucho o que duerma poco. También alteraciones comportamentales, en el estado de ánimo, una persona que deje de comer, muchas alteraciones. Entonces, ¿por qué vienen esas alteraciones? Como te decía, hay una disminución
en el lóbulo prefrontal de una persona que tiene depresión. ¿Por qué? Escucha ciencia. Porque nosotros tenemos un cerebro que está lleno de hormonas. Todo nuestro cuerpo es lleno de hormonas. Entonces, las hormonas del cerebro son neuronas, ¿verdad que sí? Estas neuronas secretan una sustancia llamada neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que se encargan de que nosotros estemos felices, de que nosotros estemos tristes, de que tengamos energía, de que sintamos placer. Estos neurotransmisores son las sustancias que secretan las neuronas. Entonces, hay unas neuronas que son específicas en la persona que tiene depresión. ¿Y qué pasa en estos neurotransmisores? Hay una desregularización. Entonces, están desregularizados. La cosa no está marchando, no está marchando bien. Normal. Entonces, estos neurotransmisores son la dopamina, la serotonina y la doradrenalina. Estos neurotransmisores no se están secretando como deberían. Por eso hay estas alteraciones, porque la dopamina es la que se encarga de que nosotros podamos regular nuestras emociones. La dopamina. La dopamina. Entonces, está en el lóbulo frontal. Cuando no hay buena dopamina, entonces se produce la depresión. Sí, porque no hay regulación en nuestras emociones. Entonces, eso pasa con una persona que tiene depresión. La explicación que te he dicho es bien nos deja entender que no es algo meramente mental. Exacto. O no es algo que la persona quiera padecer de ello. Sino es una situación, una enfermedad que está pasando en él. Entonces, ¿por qué entonces tengo que ir a un psicólogo si esto es algo físico? ¿Qué hace el psicólogo? ¿Cuál es el papel del psiquiatra? Como tú me preguntabas ahora mismo. Entonces, el psiquiatra es un médico, un doctor que estudia medicina y después hace una especialidad en psiquiatría. Este se especializa en fármacos psiquiátricos. Estos fármacos que hay que administrar a las personas que tienen problemas mentales. Ya la psiquiatría va más de la mano de la gente que está rompiendo platos, tirando piedras. No tanto, porque muchas veces nosotros podemos sentir ansiedad, podemos sentir depresión, podemos sentir un estrés muy marcado y necesitamos la asistencia de un psiquiatra. ¿Para qué? Para administrarnos fármacos que regularicen, por ejemplo, en el caso del estrés. Que el estrés es una respuesta natural del cuerpo, como es la ansiedad. Por ejemplo, a ti que te llamen, Sandy, como tú decías ahorita, mira, tengo una sección de fotos en media hora. Hora. ¿Y qué tú vas a pasar con tu cuerpo? Tú te vas a estresar. Exactamente. O sea, me voy a poner de manera rápido. Normal. Bueno, a mí el estrés me lo produce más cuando ya que yo estoy como que trabajando, no descanso. Yo he llegado a tanto nivel de trabajo que yo me sueño que estoy trabajando. Y cuando yo me despierto el otro día, yo me despierto con un pique. Pues yo digo, ven acá, pero ni durmiendo yo puedo descansar. Tengo que soñarme que estoy trabajando. Sí, porque me canso. ¿Y qué pasa? Hay un neurotransmisor que está elevado en ese momento, que es el cortisol. Por eso te sientes estresado, por eso no puedes dormir. Pero el estrés normal es como cuando tú estás rápido. No, ahora no puedo porque estás estresado, pero es un estrés normal. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, pero hay unos neurotransmisores que se secretan en la ansiedad. Por ejemplo, tú necesitas hacer algo rápido o tienes, un ejemplo, te van a dar los resultados de unos análisis y tú sospechas que hay una enfermedad porque estás sintiendo síntomas. Tú esperando. Estás desesperado, como que... Eso es ansiedad. Y esa es una ansiedad normal. Ahora, ¿cuándo hay que acudir a asistencia psicológica? Cuando hay una ansiedad patológica. ¿Qué pasa con una ansiedad patológica? Que tú no puedes dormir tranquilo, tú tienes miedo de que pase algo malo. No, hay gente que viven con unos nervios. Tú le dices, vamos para la playa, y si nos chocan. Eso es ansiedad. Y tú le dices, vamos a beber agua, y si esa agua se me va por... Tú sabes, pero mi hermano, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que antes, está pasando? Tú sabes que antes se decía de que no, que mi abuela sufre de los nervios. O mi vecina ansiosa. Sufre de los nervios, que se le dan unos ataques. Las vecinas chismosas son ansiosas. Todas las mujeres chismosas, señores. Atención, todas las mujeres chismosas en los barrios mayormente son ansiosas. Tienen que ir a un psicólogo. Entonces, ¿qué usted opina de ese comentario? Sí. No pueden estar tranquilos porque tienen que saber y contar. Ya usted sabe. Hay un problema más allá también. ¿No? Y sí, porque cuando hay un chisme, mire, están como nerviosos. Me trajiste lo último. Así es. Pero ese no es el tema. Vamos a seguir donde entonces, se vuelve patológico cuando ya
está reflejando una anomalía en tu comportamiento. En el caso de la ansiedad, tú no puedes dormir, tú tienes miedo de que, como tú decías, si me veo un pasaje, ¿cómo me voy a ahogar? Si tiembla la tierra hoy, ¿y qué va a pasar si se mete el río? Exacto. Ya Por eso ejemplo, es una ansiedad patológica. por eso hay que regularlo. Una persona ansiosa, por ejemplo, no puede ser emprendedor, no puede tener un negocio. Y si no vende, y me voy a la quiebra. Exactamente. Entonces etcétera. ya cuando llegamos a una patología, que ya estos neurotransmisores están muy altos, hay que buscar ayuda. Entonces, como te explicaba, el psiquiatra es un médico que medica fármacos, porque como es un médico... Y es referido mayormente, sus pacientes son referidos por psicólogos, que diagnostica la condición. Entonces, el psicólogo diagnostica... Señores, yo estoy aprendiendo mucho aquí. El psicólogo diagnostica porque pasa pruebas psicométricas. No es que usted vaya, usted tiene esto. Nosotros tenemos un manual que se llama el Manual Diagnóstico, que se llama el DCM, es nuestro manual diagnóstico de trastorno. Además de que ese manual nos dice, en el trastorno tal, deben cumplirse tales criterios. Nosotros sabemos si cumple con estos criterios, pues tiene este trastorno. Además de que tenemos pruebas psicométricas, que son exámenes que uno pasa y corrigiendo estos exámenes nos arrojan un trastorno. Niveles, por ejemplo, si hay ansiedad, tenemos escalas de ansiedad, escalas de estrés, escalas de depresión, que nos dice si hay una depresión mayor, si hay una depresión leve, moderada, o severa. Y un neurólogo ya sabemos que es otro tipo de doctor que estudia medicina, pero que ya estudia, es quien opera y todo. Cerebro total. Ya ese conoce todo cómo funciona el cerebro. Y un psicólogo es aquel que es quien tiene el primer contacto con el paciente, ¿verdad? No primero, sino que es quien le va a dar las herramientas de afrontamiento. Exacto. El psicólogo va a trabajar con esa persona durante el tiempo en que esta persona tenga esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el psicólogo es quien tiene las herramientas para darle a ese paciente para que él pueda afrontar. Primero, conocer, identificar sus sentimientos. También le va a aplicar técnicas que ayuden a esta persona a manejar esta situación y pueda sanar. Excelente. Entonces, en base al tema que estamos trabajando en esta noche, rompiendo mitos en la salud mental en las iglesias. Miren todas estas explicaciones que hemos hablado. Eso nos sirve como para romper el primer mito. Exactamente. Todas estas explicaciones que hemos dado en cuanto a lo que es un psicólogo, un psiquiatra y un neurólogo, señores. Y hemos visto cómo estas personas se preparan para poder trabajar lo que es con las personas que pueden padecer cualquier tipo de situación. Señores, miren, aquí mencionamos la ansiedad. Una persona que todo el tiempo está, que no puede estar tranquilo. Que son las principales que uno ve. El estrés, que es una producción normal del exceso de trabajo, señores. Yo que manejo mucho trabajo, y muchos clientes y muchas cosas, constantemente me siento estresado, porque es una respuesta natural del cuerpo cuando usted lo lleva a un nivel de demanda más de lo normal. Y yo lo que hago es que yo no soy psicólogo, pero yo a veces le doy truco a la gente en base a mi experiencia. Exactamente, lo que te funciona. Pero cuando una persona me cuenta una situación ya que se sale de lo normal, usted sabe que yo le he referido personas, ¿verdad? Yo digo, no, mira, ya tú tienes que ir donde un especialista del área. Pero un ejemplo, en el caso mío, yo llego a tanto nivel de trabajo a veces que no logro como que, a veces cosas que son sencillas de resolver, nada más con el tema de yo pensar que tengo que hacerlo, ya como que eso me causa más cansancio. Y a veces yo tengo como que salir de mi zona de confort, o ir a la playa, o ir a comerme un helado. Tú tienes técnicas de afrontamiento. Exacto, desconectar de alguna forma. Y a veces yo le digo a la gente, señores, desconecta para que puedas conectar nuevamente. Y hay una frase que salió de ahí, que incluso la utilizamos con un trabajo de un video que le hicimos a una persona que tiene un hotel, mi gente de Lechuza River Camp, allá en Los Cacaos, que eso es totalmente desconectarse de la ciudad para estar conectado con la naturaleza. Rico, delicioso. Y creamos ese eslogan que es desconectarse para conectar. Así es. Y es una realidad, señora. A veces cuando me desconecto, y mi esposo y yo a veces utilizamos la misma estrategia, nos desconectamos de los trabajos, nos vamos juntos a un lugar donde podamos estar tranquilos. Y de repente ahí nos surgen nuevas ideas y nuevas cosas. Entonces, para citar la Biblia, en base a este tema de la depresión que hemos estado hablando, tenemos varios personajes bíblicos. Por ejemplo, la depresión, en su mayoría, ya ahí usted me va a ayudar respecto a este comentario que voy a hacer, conduce a lo que es el deseo de quitarse la vida, a perder las ganas de vivir. O sea, como que ya sea depresión leve, media o muy fuerte, la depresión al final de cuentas llega a la conclusión, en todos los casos, me imagino, ya usted me ayudará, en que las personas pierden el deseo de vivir, de hacer lo que está haciendo, como que pierde el sentido de lo que es la vida.
Y ahí es lo que llegan los deseos de la persona querer quitarse la vida. Podríamos hacer la pregunta, ¿hay demonios que atacan la vida de las personas para que le dé depresión? Si a mí me hacen la pregunta, yo como persona que estudia la palabra del Señor, ¿verdad? Yo diría que sí, que hay demonios que atacan la vida de las personas y que lo pueden llevar a un nivel de depresión. Por esto no quita que la persona se trate con un profesional, aunque nosotros los hermanos en la fe oremos para que esa persona pueda recibir liberación. Por ejemplo, tenemos el caso del endemoniado Gadareno, que dice que era una persona que lo había que amarrarlo con cadena, tenía una fuerza sobrenatural y hasta rompía estas cadenas. Y cuando Jesús llega a la ciudad de Gadara, dice que le salió al encuentro y dice, los demonios fue que sostuvieron una conversación con Jesús. Dice, porque ha venido a molestarnos. El fin es que el Señor liberta a esta persona. Dice que el demonio le dijo a Jesús, legión me llamo porque somos muchos. O sea, no era un solo demonio, era mucho. Una legión romana podía ser hasta de 7,000 soldados. O sea, que era un número grande de demonios que atacaban la vida de esta persona. Dice que cuando fue liberado fue una persona totalmente normal. O sea, familia, no quiero que ustedes ataquen el podcast de Edificante y Romántico y que crean que nosotros estamos quitando lo que es, porque sabemos que el mundo de los espíritus es real. Los ataques que reciben las personas, pero también reconocemos que el cerebro, quien se encarga de regular todo el estado de ánimo, pensamiento y todas las explicaciones técnicas que nos dio nuestra psicóloga Esmeralda, vemos que también es una parte emocional. Por ejemplo, a una persona le duele un brazo. Usted va donde un ortopeda. En el caso mío, que el otro día tenía un dolor en el brazo, yo oré por mi brazo, pero yo fui donde el ortopeda. Sí, porque la fe sin obra es muerta. Tenemos que creer, pero tenemos que accionar. Eso es así. Y el Señor puede hacer el milagro a través de un médico. Pero también puede obrar a través del médico. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos otro caso, es el de Judas. Señores, Judas, sí, aquel que vendió a Jesús. Después que él hace esta acción de vender a Jesús, entonces él cae en una depresión. La culpa lo llevó a un nivel de depresión que terminó quitándose la vida. Había una profecía sobre esto, pero al final de cuentas que lo mató fue la depresión. Sí. Tenemos el caso de Elías, ¿verdad? Elías, sí. Que Elías cuando sale después de profetizar y después de tener una victoria tremenda, ver señales grandiosas, piensa que él era el único que quedaba, que el único profeta que le servía al Señor, y cuando va a la cueva le dice al Señor, quítame la vida. Cuando escuchamos este comentario en la palabra del Señor, nos damos cuenta que cuando una persona tiene deseo de quitarse la vida, es porque tiene problemas de depresión. ¿Y qué tú dices de Job? Después de haberlo perdido todo, deseó morir, porque le digo, él maldijo el día que nació. Él maldijo el sol que salió y la luna que salió el día que él nació. Job, dice la Biblia que él no pecó, pero dice la Biblia que él maldijo el día que nació, el sol que salió ese día. Él maldijo todo. Yo creo que Job maldijo hasta la brisa que pasó el día que él nació por todo lo que había perdido. Y déjame decirte algo, Sandy. Además de que puede haber una enfermedad, tú sabes que ya cuando hay ideas autolesivas, cuando una persona está depresiva, es porque hay una depresión importante. Como le dije, la depresión se caracteriza por una tristeza profunda. Es una tristeza, es como una persona que ha caído en un hoyo negro y no tiene salida. Entonces, nuestra mente es vulnerable. ¿Por dónde es que trabaja Satanás? Satanás trabaja por nuestra mente, trayendo a nosotros pensamientos negativos. Entonces, una mente que es vulnerable es una mente de fácil acceso de los demonios. Entonces, si nuestra mente está enferma, y nosotros no tenemos esas herramientas, ¿qué va a hacer Satanás? Vamos a poner aprovechar eso. Un ejemplo de una persona alcohólica. Wow. O sea, aquí estamos en una visión. Yo voy a poner ese ejemplo. Una persona alcohólica. ¿Qué herramientas va a buscar Satanás para atacar a un alcohólico que ha venido a los pies del Señor? No es el alcohol. Sí, y no solo en base a eso. Porque usted dijo una persona alcohólica. Una persona alcohólica es una persona que es dependiente del alcohol, pero que puede estar en algún momento sobrio. Exacto. ¿Verdad que sí? Pero vamos a ponerle el ejemplo de un borracho. Pero estamos hablando de una persona que está en ese momento bajo los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol, un drogadicto. Señores, una persona cuando está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, su mente no está funcionando de manera normal. Y por eso vemos muchas personas que terminan en accidentes, que terminan tirándose de un puente. Así es. Y es porque no pudo tomar una decisión desde, ¿cómo sería la palabra?
desde sus sentidos Conscientes. lógicos o conscientes, sino que el enemigo aprovechó esta vulnerabilidad mental para atacarlo a sí mismo. Eso mismo hace con las personas que pueden tener o depresión o por cualquier problema emocional. El enemigo dice, esta mente está vulnerable porque está enferma, aquí voy yo. Ajá. Entonces aquí vuelve y sale la pregunta como que a la mesa. ¿Solamente son los espíritus demoníacos aquellos que provocan la depresión? Claro que no. La depresión la provoca una enfermedad. Ahora, que el enemigo se aproveche de esa depresión para traer pensamientos negativos, no lo podemos descartar, porque es que el enemigo es sabio. Eso es así. Pero si hay una enfermedad, aunque el enemigo se aproveche, hay una enfermedad. E incluso cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, que estamos pasando por pruebas, por dificultades, que venimos a los pies del Señor, ¿cuántos pensamientos negativos no nos trae el enemigo? Yo he escuchado muchos cristianos que dicen el siguiente comentario, por ejemplo: Señor, este proceso, quítame la vida, estoy cansado, pero qué sé yo qué. en un momento de desesperación. Y si tú le dices algo, dice, no, porque eso fue un exactamente. Pensamiento a la ligera que yo tiré, pero mentira, porque estaba en un momento de desesperación y el enemigo aprovechó ese momento de desesperación para traer ese pensamiento pensamientos negativos. Entonces, por eso, nosotros tenemos que saber que aunque hay una enfermedad, claro que el enemigo se va a aprovechar, pero vamos a trabajar lo espiritual con lo espiritual. Pero lo físico, lo científico, por la parte científica. Se necesita ayuda de un profesional si se está pasando una situación emocional o mental. Muy bien, ok. Tenemos otro mito. Si oras lo suficiente, no necesitas un psicólogo. ¿Qué usted opina sobre eso? Eso es falso total. La oración del justo puede mucho, la Biblia lo dice. Pero, Sandy, yo te voy a poner un ejemplo. Si tú eres Dios, líbramelo y guárdame. Diagnosticado con cáncer tipo 3. Dios, líbrame y guárdame. Guárdalo y cúbrelo, Señor. No, yo relajando. Yo sé que estamos bajo la mano poderosa. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Tú vas a ir a la presencia de Dios. Claro. Y tú le vas a decir, Señor, mira mi situación. Yo la pongo en tus manos. ¿Qué es lo segundo que tú vas a hacer? O de ir donde un profesional. Tú vas a ir donde un oncólogo, huyendo, y vas a buscar el mejor que haya si puedes. Sí puedes, exacto. Donde un profesional de la salud. Y tu familia se va a mover y va siendo tú cristiano, creyendo tú totalmente en el Señor. Tú vas a buscar a esa persona que tiene la sabiduría. Y si me dicen, beba agua con sal, yo voy a seguir orando, pero yo voy a beber mucha agua con sal. Mira, mi hijo, busca mucha guanábana, porque dicen que la guanábana es buena. Mucho jugo de guanábana. Tú vas a hacer todo. Pero la guanábana, siembra una finca de guanábana. Y tu familia se va a meter con el Señor. Va a buscar a Dios, va a orar, diciéndole al Señor, este proceso está en tus manos, pero no va a dejar de llevarte al médico. Excelente. Porque esa es la sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Y nosotros tenemos que ser ordenados y tenemos que ser sabios. No quiere decir que porque nosotros seamos cristianos vamos a actuar como personas sin entendimiento. Amén. Bueno, mi opinión sobre ese mito es que en realidad la oración del justo, como dijiste, Esmeralis, puede mucho, pero ese ejemplo que pusiste a la perfección encaja. O sea, nosotros oramos, pero la fe sin obra es muerta. O sea, en todo lo que nosotros hacemos, oramos, pero actuamos. O sea, si tú ves que hay una situación donde sientes que hay una ansiedad, que hay o una situación en el matrimonio, por ejemplo, orando al Señor para que restaure tu matrimonio, pero vamos a ir donde una persona que nos pueda ayudar, que nos pueda escuchar a ambos. Yo estoy cansado de ver muchos matrimonios que se desbaratan porque no buscaron ayuda de un profesional. Así es. Decían que estaban orando, que estaban esperando, que yo sé que el Señor, pero a veces el Señor quiere que nosotros obremos, que hagamos, que desconectemos. Por ejemplo, un esposo que no lleva a su esposa a salir y que el problema viene por ahí, pero él estoy orando para que la situación se resuelva, pero el problema es que esa mujer quiere que tú la saques, que tú no andas, tú eres un tacaño. Así es. Entonces tú tienes que obrar, llevar a la esposa a salir, pero también ir donde un profesional del área por ejemplo, donde un terapeuta familiar que pueda, ¿verdad?, tratar, escucharlos a ambos y ayudarlos, tanto a la mujer, decirle, mira, él no te puede llevar a salir todos los meses. Tú sabes cuando tú te casaste con él que era un hombre que no le gustaba salir. Entonces tú tienes que comprenderlo en esa parte, por poner un ejemplo. Sí. Lo que pasa es que el hombre, deje de ser tan tacaño. Le va a dar herramientas. Exactamente. De cómo, mantener un equilibrio entre lo que tú quieres y lo que tu pareja quiere. Y hay cosas que uno no las sabe. Ni cómo uno se va a dar cuenta yendo donde un profesional. Amén. Yo te puedo poner un ejemplo. Yo tengo una paciente adolescente que tú sabes que uno cuando trabaja adolescente tiene que trabajar la familia también. Y esta persona me dice,
sí, yo sé que mi esposo es narcisista, que él verbalmente nos maltrata, O pero sea, es una joven, me dijiste. es la madre de una de mis pacientes. Ah, ok, La porque me mamá dijiste que era dice, una adolescente. la Entonces, paciente es adolescente, pero entonces no estaba trabaja la hablando con la familia. mamá, ok. Y ella, la niña se siente lastimada por la forma en cómo actúa su papá, que es narcisista, que no pide perdón, que ofende, que hiere de manera verbal. Entonces, la madre dice, yo sé que él es así, pero yo como yo estoy buscando de Dios, tengo que esperar en Dios, que Dios haga lo que va a hacer. Mientras tú esperas en Dios, vas a seguir siendo lastimada, vas a seguir siendo flagelada. Exacto, tienes que actuar. Hay que buscar una solución para que el ambiente familiar sea distinto. Entonces vamos todos a terapia. Mientras Dios hace la obra en él, vamos a buscar herramientas que O pueda sea, aportarle por a él ejemplo, si él un no quiere cambio. ir a terapia, vamos todos a terapia y aunque él se quede fuera. Exacto. Ah, pero mire, es una herramienta excelente porque a veces hay personas que dicen, no vamos a terapia porque él no quiere ir a terapia. Pues vaya todos los otros. Le damos la herramienta para que entonces él se sienta obligado a buscar una solución. No, y va a terminar yendo a terapia. Excelente. Va a terminar yendo a terapia. ¿Quién lo dice? Una profesional del área que sabe las herramientas que hasta ahora han funcionado, que son comprobadas, que no es inventando que Así estamos. es. Por ejemplo, mira, a mí me tocó en el área mía, que es el tema de fotógrafo, ¿verdad? En todas las áreas de la fotografía. Bueno, es área que nosotros no cruzamos. Lo entendido entienden. En fin, me tocó una sesión de fotos a una joven donde yo iba casi a llorar en la sesión. Y las jóvenes, las personas, si yo hubiera llorado en esa sesión, la gente ni siquiera se iba a dar cuenta. Iban a decir que yo estaba loco. Por la siguiente razón. Me escribe la joven y me dice que quiere hacer una sesión de fotos de 15 años, etcétera. Y yo, ok, excelente, le doy todas para que pueda hacer la reservación y me manda el contacto de su papá. Me dice, escríbele y dile que tú eres el fotógrafo, que él te va a depositar el dinero. Yo como profesional nunca le tengo que escribir y que a un tercero, porque eso... Claro que no. Pero como que algo dentro de mí, escríbele. Y yo le escribí, bueno, le hablamos del estudio, fulano de tal. Y la persona, sí, excelente, yo te voy a depositar. Y me depositó todo el dinero de la sesión, el papá. Y yo, mira, ya me depositaron el dinero. El fin es que la joven, quedamos a 1 hora. Y la joven se apareció 4 horas después. Literal, yo tuve que cerrar el estudio y después volver. Como me habían pagado todo el dinero y yo no quería que pierdan el dinero, yo hice el esfuerzo y me aparecía ya. Cuando se aparece la joven, se veía que era una joven como que no tenía como que esa costumbre como de ser, de haber sido educada por sus padres, como debe de ser. De repente llega la mamá con una pinta que no parecía una madre aplicada. Y cuando llega, ella llega con unas amigas, la mamá no llega vestida ni nada, y le dice, tú sabes que yo tengo un compromiso, que me tengo que ir, que qué sé yo qué. Y la muchacha nada más como que la miró así, como con un pique, la quinceañera. Como quien Era dice, un wow, momento ni especial. pudiste hacer un esfuerzo. Pero hay una tía que, como la tía madrina que está participando de la sesión, que me dice, oye, tú fuiste que planificar, o sea, la niña fue que planificó toda su sesión, fue que consiguió el vestido, fue que le dijo al papá para que le pague las fotos. Y cuando yo le dije como que sonríe para las fotos, ella sonreía y yo decía, wow, esa joven se ve que ha sido, o sea, como que el Señor me permitió en un momento, como por varios segundos, ver como que su vida, por lo que yo pude ver ahí en ese momento. Y yo, wow, esa joven se ve que independientemente de sus padres no están presentes, porque los padres no están juntos, el papá le pagó la sesión de por allá, me depositó el dinero de la directamente, parece que ni vive con la mamá, porque no le decía mami, le decía era el nombre de la mamá, fulana. Y yo como que, yo le iba a decir, yo como que quería era felicitarla, por como ella sonreía independientemente de esa situación, decía, mira, felicidades por esto que hiciste de hacer tu sesión de 15 años, aunque tal vez si tú no hubieras hecho el esfuerzo, tal vez no te la iban a hacer la sesión. Porque me toca el caso de jóvenes que los padres están ahí, están pagando la sesión, alquilan un vestido carísimo, le pagan el mejor plan de fotos y ellas no quieren sesiones de 15 años. Y ver como la ilusión de esa niña fue algo como que me marcó mucho. Entonces, después de contar esta anécdota, vamos a la próxima pregunta. La depresión es señal de poca fe. Antes de que usted responda, yo quisiera decir como que no. No, creo que la depresión no es señal de poca fe. Claro que no. La depresión es resultado del estilo de vida de las personas y creo que también de las decisiones que toman a veces las personas. Bueno, hay dos componentes en torno a la depresión. Hay componentes genéticos en la depresión y hay componentes de situaciones traumáticas. Puede que una persona tenga depresión porque haya pasado
situaciones traumáticas, sea en su niñez, sea en el momento en el que tiene la depresión, pero también hay componentes genéticos. Hay personas que han tenido antecedentes depresivos, familiares que han pasado por depresión, sean abuelos, sus padres, y ellos también pueden padecer depresión. No 100% esto se da, pero sí en algunos casos hay componentes genéticos. A veces hay componentes genéticos, ¿verdad? Que llevan a la persona, independientemente de si está bien o si está mal económicamente o socialmente, a que caiga Hay en una personas que depresión. están bien totalmente, En cuanto a lo social, en cuanto a todo, lo familiar, y de repente y cuando le da por tú una depresión. estudias su historia familiar, incluso tuve una paciente, te puedo testificar, incluso mira, esa paciente tenía una depresión severa, era una adolescente. Y estudiamos a la familia, la historia, todo estaba bien, incluso hasta referimos a su familia, a terapia familiar, para que el terapeuta familiar analizara si había algo dentro de la familia que le estaba causando esta depresión. En ese tiempo yo no había terminado la terapia familiar y la terapeuta familiar me dijo, todo está bien en esa familia, esas mujeres se llevan bien, eran todas hembras, su papá ama a esas mujeres, hay una buena relación entre los padres. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué no se me ha dicho? Yo seguí trabajando con la adolescente. Después, la mamá, como a la 4ª sesión de terapia, ella me dijo, doctora, ¿la depresión se puede heredar? Yo le dije, sí, y le expliqué eso al principio. Sí, porque hay algo que yo no le he dicho. Yo digo, dígame, mi mamá murió de depresión. Oh, my God. Ahí estaba el problema. Entonces ahí, hay un componente, la muchacha está pasando por depresión porque había un componente genético. Cuando hay un componente genético, cualquier situación puede desencadenar una depresión. Ahora hay otros que tienen depresión por situaciones traumáticas en la niñez, por maltratos, Una violación, un atraco, etcétera. En los atracos puede que haya depresión, pero hay más estrés postraumático porque fue algo como de repente. Entonces, depresión por decisiones que toman las personas a veces. Por ejemplo, hay personas que, como Judas, tomó una decisión, una mala decisión, eso le trajo un resultado y cayó en una depresión. A veces hay personas que traicionan a alguien. Una mujer que le fue infiel a su pareja, el esposo la dejó, era un buen hombre. Ella después por esa decisión que tomó cae también en una depresión. Puede que por lo que acarrea esa situación, no por la toma de decisión, sino por la consecuencia de esa decisión. Puede caer en depresión. Exacto, ok. Entonces, en base a la iglesia, ¿cuáles barreras usted cree que deben las personas enfrentar en las iglesias y para que le impiden ir donde un profesional de la salud cuando se encuentra en ansiedad, que fue una de las cosas que hablamos, depresión, ¿verdad? Hablamos las causas de depresión, los diferentes tipos de depresión. ¿Cuáles barreras usted cree que hay en la iglesia de hoy en día? La primera barrera es la educación. Falta de educación, no se Claro, trabaja ese tema. No, porque los líderes son los primeros que tienen que romper con estos mitos, entender que estos son enfermedades. Ya cuando el líder entiende esto, va a llevar a la congregación a que pueda entender esto también, porque si el líder no lo lleva, si el primer tabú lo tiene el líder, la iglesia completa lo va a tener. Una vez yo fui a una iglesia que fui invitada a dar una conferencia sobre la depresión. Yo di mi conferencia y las personas estaban escuchando. Cuando llegó el momento donde yo le digo, este es el momento para responder preguntas, todo el mundo se quedó callado. Nadie levantó la mano, nadie quería, como tímido. La pastora es una señora mayor, de algunos 60 y pico de años. Ella se paró y dijo, si nadie quiere preguntar, tranquila, que yo hago todas las preguntas que haya. O sea, ella le dijo a la congregación, si ustedes no quieren saber, ni nutrirse, entonces tranquilos, que yo voy a preguntar. Exacto. Y la pastora empezó a preguntar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuando la pastora empezó a preguntar, todo el mundo empezó a levantar la mano. Okay. Porque tenían miedo. Muchas veces es el miedo a lo que va a decir este. ¿Qué puede pensar este? Si yo pregunto, van a pensar que tengo o que puedo tener un familiar. Y si tú supieras todas las preguntas que surgieron después de ahí. Okay, todas las interrogantes, todas las aclaraciones. Hubo una señora que dijo, mi esposo murió depresivo y yo no lo sabía. Él tenía una enfermedad, esta enfermedad lo puso muy triste. Siempre estaba en la galería, no quería tomarse los medicamentos, no dormía, no comía, y esto lo llevó a la muerte. O sea, y lo supo ese día en la congregación, por lo que hablaron.
Y entonces ella dijo, después fue que yo me di cuenta que era depresión que tenía. Ok. Ese día ella desmontó ese mito y dijo, él murió de depresión. Muy bien, entonces un mensaje a los líderes que nos escuchan, que están viendo este podcast. Líderes, ok, esta es mi cámara, líderes. Vamos a educarnos, vamos a conocer sobre este tema de la salud mental, vamos a ayudar a las personas que realmente lo necesitan, y más en las iglesias, porque en las iglesias es que llegan muchas personas rotas. Vamos a enseñarle la palabra del Señor, vamos a enseñarle la oración, vamos a enseñarle la fe, pero vamos a también a guiarlos para que puedan llegar donde la persona que pueda tratar cualquier situación interna que necesite ayuda de un profesional, y también basado en cuanto a la palabra del Señor. Entonces, otra pregunta es respecto a cuando vayamos a un profesional de la psicología. Usted recomienda, por ejemplo, yo siempre recomiendo a las personas, no sé si está bien o mal por mi parte, pero es lo que considero, y más por el tema de los mitos que hay. Por ejemplo, si lo voy a referir a un psicólogo, mira, ve donde un psicólogo que sea cristiano, ¿verdad? Por el tema de que la salud mental, a veces hay muchos psicólogos que no creen en Dios. Yo no le recomendaría a una persona ir donde un psicólogo ateo, porque si le van a tratar el tema de la salud mental, digo yo que un psicólogo ateo lo primero que le va a decir, lo primero que tú estás loco porque crees en Dios. Entonces, respecto a esto, ¿qué usted opina? Ya estamos acabando, creo que nos pasamos del tiempo, producción me está haciendo señas y que vamos a tratar de ser ya breve en estas últimas intervenciones para ya despedir y dejar el mensaje final. Yo creo que no he conocido todavía un psicólogo ateo. No estoy diciendo que no existan, porque cuando uno empieza a estudiar la psicología a fondo, no sé si porque yo estudié en una universidad cristiana, uno se da cuenta que la Biblia no está divorciada de la psicología. Todo lo contrario, está muy ligada a la psicología. Porque una de las bases fundamentales de la psicología, yo creo que todo se fundamenta en la palabra. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas como entrelazando, espérate, pero la Biblia me hablaba de esto. Lo puedo testificar. Aquí hay una materia en terapia familiar, y los terapeutas familiares van a estar de acuerdo conmigo, que se llama psicología transgeneracional. El cristiano que me está escuchando ya lo conectó con la palabra. Tú lo conectaste, ¿verdad que sí? Psicología transgeneracional es de Bowen. Cuando nosotros estamos estudiando esta materia, hablaba de las cosas que nosotros arrastramos de nuestros ancestros, como comportamientos, como traumas, pensamientos, enfermedades heredadas. La Biblia habla de las maldiciones generacionales, ¿verdad que sí? Sí. Dice que los hijos se comieron los padres se comieron las uvas, y los hijos agarraron la dentera. O sea, la Biblia habla de que nosotros podemos traer de nuestros ancestros muchísimas cosas. Por eso hablamos mucho en rompiendo maldiciones y en quebrantando maldiciones. Entonces, esto está en la psicología también. Y hay esta rama de la psicología trabaja en esta parte. Nosotros romper y despegar todo lo que nosotros traemos desde nuestros ancestros. O sea, la Biblia y la psicología no están divorciadas. Y quien quiera divorciarlo tiene que estudiar las dos. Entonces, respecto a esa pregunta, ¿recomienda usted ir donde un psicólogo que sea cristiano? ¿Recomienda usted? O sea, claro, si va a buscar ayuda profesional, ve donde un psicólogo. Exacto. Pero en el caso de las personas cristianas, si llega donde un psicólogo que no es cristiano, al final de cuentas es una persona que te va a tratar, ¿verdad? Pero si ve una persona que te está divorciando el tema de lo de Dios. Te voy a decir. Entonces, hay que buscar un profesional que sea profesional. Busque recomendaciones. Puede ser cristiano o no. Hay psicólogos que no son cristianos, que son muy buenos y que creen en el Señor. ¿Por qué? Y predíquele el evangelio fácilmente. Porque hay psicólogos que son cristianos, que usted llega a su consultorio y lo que van a orar por usted. Y no van a... Que no está mal que oren por usted. No está mal que ore, pero no van a aplicar las técnicas científicas que deben aplicarse para que usted sea sanado. Hay que usar las dos. Yo, como psicóloga cristiana, yo trabajo técnicamente. Y yo oro por mis pacientes, pero no en el consultorio. Yo oro de manera privada. Señor, mira este caso. Yo sé que tú has puesto la gracia en mí, porque yo digo siempre, no es tanto la ciencia que yo pueda tener, sino la gracia que Dios ha puesto en mí. Amén. Y sé que cuando muchos pacientes llegan a mi consultorio, sienten esa gracia que Dios ha puesto en mí, esa sabiduría, porque hay veces que se siente una gente y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este paciente? El mismo Espíritu Santo empieza a traer todo ese conocimiento que yo estudié. Oigan,
lo que yo estudié empieza el Espíritu Santo a ponerlo aquí. Mira, esto es lo que tú vas a hacer con este paciente. Amén. O sea que es como utilizar la sabiduría. Porque Amén. yo no puedo sentar a un paciente que vino buscando una respuesta, decirle, no, yo voy a orar por ti, ven, y a ungirlo ahí en consulta. Úngete un consultorio antes que entre el paciente. Está muy Y cuando buen él aporte, en realidad. aplica las técnicas, claro, orando al Señor para que Él ponga la sabiduría de lo que tú tienes que hacer, y cuando tu paciente salga, ora por él. Amén. Ahora, porque el paciente no fue a buscar la oración, pero tú vas a orar por él, pero en secreto. Amén. En realidad es así. Una creo que es vez, así. te voy a testificar esto para terminar, una vez la subdirectora del hospital me llamó. Gracias a Dios ha puesto la gracia, que los directores del hospital me llaman para buscar mi servicio. Ella me llamó y me dijo, mira, tengo una colaboradora aquí que trabaja junto conmigo, que está ansiosa, que pasó algo en su familia y la necesito tu ayuda. Yo llegué huyendo y yo hablé con ella, la pude estabilizar. Y después que yo la estabilicé, yo sabía que ella necesitaba hablar. ¿Sabes qué yo hice? Yo me quité la bata. Después que yo utilicé mi técnica, yo me quité la bata, le quité la bata y yo le dije, ya no está la licenciada, está la sierva de Dios. ¿Tú quieres que yo ore por ti? Y yo oré por ella. Pero yo hice la parte. El trabajo profesional. El trabajo y luego, profesional y después hice lo que el Espíritu Santo puso en mi mano. Hay que Amén. saber y utilizar esto con mucha sabiduría. Amén. Excelente. Entonces, otra pregunta es, o no una pregunta, sino un aporte, integrar lo que es la fe y lo que es la ayuda del profesional. Siempre integrarlo en todos los sentidos, todos como los lo hablábamos sentidos. al inicio. Te duele un dedo, diabetes, Ora lo y que ve sea. al médico. O sea, orar y la ayuda de un profesional. Exactamente. Igual un ejemplo en los temas matrimoniales, que muchas veces necesitan ayuda de un terapeuta, de un consejero familiar. O sea, pero solamente, yo voy a orar, pero la fe sin obra es muerta. O La sea, fe sin obra es ora, muerta. pero ve donde él, porque no es que él te va a decir que tú eres loco, es lo que te va a dar esa herramienta para él detectar el problema que tú no, porque los problemas están, o sea, las situaciones difíciles en el matrimonio están, porque hay problemas que no has podido detectar. Entonces, como tú no lo has podido detectar, un profesional lo va a detectar y cuando ya tú detectes el problema Sandy, vas a poder buscar cómo se resuelve el problema. Somos cristianos, pero vivimos en esta tierra. Amén. Y aunque debemos de vivir en el Espíritu, pero estamos en la carne. Y así como nuestra carne se enferma, nuestra mente se enferma también. Nosotros sentimos hambre, sentimos sueño, sentimos miedo. ¿Verdad que sí? Todo esto es algo natural. Amén. Entonces, así como nosotros buscamos la ayuda de Dios, nuestro cuerpo necesita la ayuda también de un profesional. Amén. Entonces, ya para despedir, ¿cómo identificar en sentido general que necesito ayuda de un psicólogo, rompiendo mitos en torno a la salud mental en la iglesia? ¿Cómo identificar? Y ya con eso despedimos. Identificamos que tenemos situaciones mentales y emocionales cuando nuestra estabilidad emocional está siendo agravada o quebrantada o se está saliendo de lo normal. Mi funcionamiento mental, emocional, conductual no es habitual. O sea, hay algo que no está bien. Yo no funciono así, yo no pienso así, yo no actúo así. ¿Qué está pasando conmigo? Cuando nosotros identificamos esto, sabemos que necesitamos ayuda de un profesional. Y como tú decías, a los pastores, que son líderes de una congregación, que hay personas que están en carne, que sufren situaciones en el trabajo, en la familia. A estos temas hay que hablarlos en la congregación. Hay que llevar conferencias, hay que hablar del suicidio, hay que hablar de las enfermedades mentales, hay que hablar de la depresión, hay que hablar de la ansiedad, hay que hablar del estrés, porque nosotros estamos en carne y vamos a padecer mientras estemos en esta tierra. Amén. Bueno, así como yo decía, hay muchas personas que llegan, la mayoría de las personas que llegan a las congregaciones son personas que llegan rotas, que necesitan de una palabra, que necesitan ayuda. Así es que agradecemos a Esmeralda Martínez por estar con nosotros en un episodio más, rompiendo mitos en torno a la salud mental en las iglesias. Comparte este podcast en las comunidades, compártelo con una persona que crees que lo necesita. Si ves una persona que necesita ayuda en cuanto a un tema de la salud mental que no está en su estado normal, puedes escribirnos, como decíamos al inicio. Esmeralda Martínez, parte de nuestro equipo de trabajo, estará dispuesta a ayudarte, a orar por ti. Estamos dispuestos todo el equipo a orar por ti. Así es que suscríbete al canal, comparte en las redes sociales. Y nos vemos en una próxima.
Bye, bye, familia. Bendiciones. Amén. Episodio más. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También puedes escuchar nuestro podcast a través de YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Good Pods. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.